A Guerra dos 30 anos, quando a Europa sangrou por Deus. Olá, amigos, bienvenidos a Pasado Curioso. Imagina una guerra tan brutal que redujo la población de Alemania en un tercio. 8 millones de personas muertas, ciudades enteras borradas del mapa, familias practicando canibalismo para sobrevivir. Y todo comenzó por una simple ventana. Sí, escuchaste bien. La guerra más sangrienta de la historia europea, antes de las guerras mundiales, comenzó cuando unos hombres tiraron a otros por una ventana. Y lo más perturbador, todo fue en nombre de Dios. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el secreto más oscuro de esta guerra. Un secreto que cambió Europa para siempre y que explica el mundo en el que vivimos hoy. Dale like ahora mismo si tienes el coraje de conocer la verdad más brutal de la historia europea. Comenta parte 1 si quieres que esta sea una serie completa, para entender por qué Europa se sumergió en 30 años de horror absoluto. Necesitamos retroceder 100 años, al momento en que un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia y partió el cristianismo en dos. Era 1517. Lutero estaba harto de la corrupción de la Iglesia Católica, harto de los papas viviendo en lujo mientras el pueblo moría de hambre, harto de las indulgencias, ese sistema grotesco donde podías literalmente comprar el perdón de tus pecados con dinero. Lutero dijo, basta, y publicó sus quejas. Lo que no sabía es que acababa de encender una mecha que ardería durante más de un siglo. La Reforma protestante se extendió como fuego por Europa. Alemania, Suiza, Escandinavia, partes de Francia, Inglaterra. Millones de personas abandonaron la Iglesia Católica, y la Iglesia respondió con la contrarreforma, no con diálogo, no con reforma interna, con violencia. La Inquisición se intensificó, las ejecuciones por herejía se multiplicaron. Europa se dividió en dos bandos irreconciliables, y ambos creían tener a Dios de su lado. Para 1618, Europa era un polvorín esperando la chispa. Y esa chispa llegó en el lugar menos esperado. Praga, capital de Bohemia, ahora República Checa. El 23 de mayo de 1618, un grupo de nobles protestantes bohemios irrumpió en el castillo de Praga. El nuevo rey, Fernando II, era católico fanático y había comenzado a perseguir protestantes, a cerrar sus iglesias, a expulsar sus líderes. Los nobles protestantes no iban a tolerarlo. Suscríbete ahora, porque lo que viene es el momento más absurdo y brutal que desató el infierno. Llegaron a la sala donde estaban reunidos dos regentes católicos del rey, Jaroslav Božita y Vilém Slavata, y un secretario llamado Philip Fabricius. Los nobles los enfrentaron, les exigieron explicaciones. Los regentes se negaron a responder. Fueron arrogantes, despectivos, y entonces uno de los nobles gritó, ¡que se pudran en el infierno! Y literalmente los agarraron y los tiraron por la ventana, una ventana del tercer piso, aproximadamente 21 metros de altura. Este evento se conoce como la defenestración de Praga. Y sí, defenestración es la palabra técnica para tirar a alguien por una ventana. Los tres hombres cayeron, y aquí viene lo increíble, sobrevivieron. Los católicos dijeron que fue un milagro de Dios, que ángeles los sostuvieron en el aire. Los protestantes dijeron que cayeron en un montón de estiércol que amortiguó la caída. La verdad probablemente sea la segunda, pero no importa, porque ese acto desencadenó una guerra que duraría 30 años y mataría a 8 millones de personas. Fernando II, ahora emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, envió su ejército a aplastar la rebelión protestante en Bohemia. Pero los protestantes no estaban solos. Dinamarca envió tropas, Suecia envió tropas, Francia, aunque era católica, también envió tropas contra el emperador católico porque quería debilitar el poder de los Habsburgo.
España se unió del lado católico. Los Países Bajos se involucraron. Inglaterra proporcionó dinero. Europa entera se sumergió en una guerra total. Comenta ahora, ¿crees que esta guerra fue realmente por religión o por poder disfrazado de religión? Los primeros años fueron devastadores. La batalla de la Montaña Blanca en 1620 fue una masacre. El ejército imperial católico destruyó a los rebeldes bohemios en menos de 2 horas. 27 líderes protestantes fueron ejecutados públicamente en la plaza de la ciudad vieja de Praga. Sus cabezas fueron exhibidas en picas como advertencia. Miles de familias protestantes fueron expulsadas de Bohemia, sus propiedades confiscadas, sus iglesias quemadas. Pero la guerra apenas comenzaba. En 1625, Dinamarca entró oficialmente en el conflicto liderada por el rey Cristián IV. Era un rey guerrero, valiente, carismático. Pensó que podría derrotar rápidamente al emperador y liberar a los protestantes alemanes. Estaba equivocado. El general católico Albrecht von Wallenstein aplastó al ejército danés en batalla tras batalla. Wallenstein era un genio militar, despiadado. Construyó un ejército de mercenarios de 100.000 hombres, el ejército más grande que Europa había visto en siglos, y lo usó sin piedad. Dinamarca se retiró en 1629 derrotada y humillada. Los protestantes parecían condenados. El emperador Fernando II emitió el edicto de restitución, ordenando que todas las tierras tomadas de la Iglesia Católica desde 1552 fueran devueltas. Millones de protestantes enfrentaban la expulsión de sus hogares. La aniquilación total del protestantismo en Alemania parecía inminente, y entonces apareció un hombre que cambiaría todo. Un rey guerrero del norte, un genio militar que muchos consideran uno de los mejores comandantes de la historia. Su nombre, Gustavo II Adolfo de Suecia. Dale like si quieres saber cómo un solo hombre cambió el curso de esta guerra brutal. Gustavo Adolfo era diferente. Alto, fuerte, inteligente. Reformó completamente el ejército sueco. Introdujo tácticas revolucionarias. Artillería móvil ligera que podía moverse rápidamente por el campo de batalla. Formaciones de infantería más flexibles. Entrenamiento intensivo de sus tropas. Y algo radical para la época. Trataba bien a sus soldados. Les pagaba regularmente. Prohibió el saqueo indiscriminado de civiles. Creía en la disciplina militar, pero también en la moral. En 1630, Gustavo Adolfo desembarcó en Alemania con 13.000 hombres. El emperador se rió. Pensó que era una fuerza insignificante. Pero en 2 años, Gustavo Adolfo conquistó la mitad norte de Alemania. Ganó batalla tras batalla. Aplastó a los generales católicos que enfrentó. En la batalla de Breitenfeld, en 1631, destruyó al famoso ejército de la Liga Católica. Fue una victoria táctica maestra. Los protestantes de toda Europa celebraron. Finalmente tenían un campeón. Gustavo avanzó profundamente en territorio católico. Llegó hasta Baviera, el corazón del poder católico alemán. Fernando II entró en pánico. Llamó de vuelta a Wallenstein, a quien había despedido por ser demasiado ambicioso. Wallenstein reunió rápidamente un nuevo ejército masivo. El choque entre estos dos genios militares era inevitable. El 16 de noviembre de 1632, los dos ejércitos se encontraron en Lützen. La batalla fue feroz, brutal, confusa. Niebla densa cubría el campo. En medio del caos, Gustavo Adolfo lideró personalmente una carga de caballería. Era su estilo, siempre al frente. Pero en la niebla se separó de su guardia. Soldados católicos lo rodearon, le dispararon en el brazo, en la espalda, en la cabeza. El rey guerrero cayó de su caballo, muerto a los 37 años. Si esto te está impactando, comparte este video ahora. La historia debe ser conocida. La muerte de Gustavo Adolfo fue un golpe devastador para los protestantes. Pero la guerra continuó.
porque ahora ya no se trataba solo de religión, se trataba de poder, de territorio, de destruir completamente al enemigo. Los comandantes suecos restantes juraron vengar a su rey, y lo hicieron con brutalidad extrema. La fase francesa de la guerra comenzó en 1635. Francia, oficialmente católica, entró del lado protestante. ¿Por qué? Porque el cardenal Richelieu, el verdadero poder detrás del trono francés, entendió algo crucial. Esta guerra ya no era sobre Dios, era sobre quién controlaría Europa. Y Francia no iba a permitir que los Habsburgo de España y Austria dominaran el continente. Las tropas católicas del general Tilly tomaron la ciudad. Los la quemaron completamente. Los ejércitos ya no solo peleaban entre sí, solo sobrevivieron destruían todo a su paso. El resto fueron ciudades alemanas, fueron saqueadas una y otra vez. Fue uno de los primeros crímenes de guerra de la historia europea hasta ese momento. Luego, la hambruna se extendió por toda Alemania. Los soldados no recibían paga regular, así que vivían del cultivar. De los animales robados o muertos, de quemar granjas, la gente comía corteza mujeres, de árboles, de matar niños, raíces. El saqueo de Magdeburgo en 1631 fue particularmente horrible. Y en los casos más desesperados recurrieron al canibalismo. Hay registros documentados de familias que comieron a sus propios muertos para sobrevivir. Comenta: horror. Si esto te está perturbando tanto como a mí cuando investigué este caso. Las enfermedades se sumaron a la destrucción. La peste bubónica, el tifus, la disentería, se extendieron como fuego por las ciudades superpobladas de refugiados. En algunas regiones de Alemania, la población se redujo en un 50%, en otras hasta un 70%. Pueblos enteros desaparecieron, simplemente dejaron de existir. Los soldados también sufrían. La vida en los ejércitos era brutal. La mayoría de las muertes no eran en batalla, eran por enfermedades, por hambre, por exposición al frío. Los heridos raramente sobrevivían porque la medicina era primitiva. Una herida de bala casi siempre significaba amputación, y amputación casi siempre significaba muerte por infección. Para 1640, todos estaban exhaustos. Las arcas de todos los reinos estaban vacías. España estaba en bancarrota, Francia gastaba fortunas que no tenía, Suecia había perdido a su mejor rey y decenas de miles de soldados. El Sacro Imperio estaba en ruinas y nadie estaba ganando. Era un empate sangriento infinito. Comenzaron conversaciones de paz en 1643, pero tomaron 5 años. Finalmente, 5 años de negociaciones de octubre de 1648, se firmaron los tratados de Westfalia. Todos querían la guerra de los 30 años terminó oficialmente, pero Alemania estaba destruida. 8 millones de personas muertas, un tercio de la población alemana borrada. Algunas estimaciones dicen que en ciertas regiones murió hasta el 60% de la población. Fue el conflicto más mortífero en suelo europeo hasta la Primera Guerra Mundial, 266 años después. Suscríbete a Pasado Curioso si quieres más historias que cambiaron el mundo. Activa la campanita. Entonces, ¿qué ganaron después de 30 años de horror? Los tratados de Westfalia cambiaron Europa fundamentalmente. Establecieron el principio de soberanía nacional. Cada príncipe alemán podía ahora decidir la religión de su territorio. Los protestantes ganaron reconocimiento legal permanente. La Iglesia Católica perdió su monopolio religioso en Europa Central. Suiza y los Países Bajos ganaron independencia oficial. Francia emergió como la potencia dominante de Europa Occidental. Pero aquí viene el secreto que prometí revelarte. El secreto más oscuro de esta guerra, el secreto que cambió todo y que explica nuestro mundo moderno. La guerra de los 30 años no fue realmente una guerra religiosa. Esa es la gran mentira que nos enseñan en la escuela. Sí,
comenzó por tensiones religiosas. Sí, católicos y protestantes lucharon. Pero las alianzas revelan la verdad. Francia católica luchó contra el emperador católico. Suecia protestante recibió dinero de Francia católica. España católica luchó contra los Países Bajos protestantes, pero también contra Francia católica. ¿Ves el patrón? La religión era la excusa, el pretexto, la herramienta de propaganda para motivar a los soldados y conseguir apoyo popular. Pero la guerra real era por poder político, por control territorial, por riqueza, por decidir quién dominaría Europa. Los reyes y cardenales usaron a Dios como excusa para masacrar millones y enriquecerse. El cardenal Richelieu de Francia lo admitió explícitamente en sus memorias. Escribió que aliarse con protestantes contra católicos era necesario por razones de Estado. No por Dios, por el Estado, por el poder de Francia. Si esta revelación te impactó, comenta poder ahora mismo. Este fue el nacimiento del mundo moderno. Antes de Westfalia, Europa era un sistema feudal medieval, donde la Iglesia tenía poder supremo sobre reyes. Después de Westfalia, nacieron los estados-nación modernos, cada país con sus fronteras definidas, su soberanía, su derecho a decidir su propio destino sin interferencia del Papa o del emperador. La separación entre religión y política comenzó aquí, no completamente, pero la semilla fue plantada, la idea de que el Estado tiene intereses separados de la religión, que la política internacional se basa en poder, no en teología. Esta idea, nacida del horror de los 30 años, eventualmente llevaría a la Ilustración, a la democracia moderna, a la separación de Iglesia y Estado. Pero el precio fue monstruoso. 8 millones de cadáveres, una generación entera traumatizada. Alemania no se recuperaría completamente durante 200 años. La población alemana de 1618 no fue alcanzada nuevamente hasta finales del siglo XVIII, y las lecciones no fueron aprendidas, porque 200 años después, Europa se sumergió en las guerras napoleónicas, y luego en la Primera Guerra Mundial, y luego en la Segunda Guerra Mundial, cada vez más destructiva, cada vez con tecnología más mortífera, pero siempre con la misma raíz, líderes usando ideologías para justificar guerras de poder. Dale like si crees que la historia se repite porque no aprendemos. Pero si estudias profundamente hoy, cada conflicto, en 2025, encuentras lo mismo. Todavía vemos guerras religiosas, control territorial, Medio Oriente, influencia geopolítica. La religión es la bandera que agitan, pero el verdadero motor es el poder y el dinero. La guerra de los 30 años nos enseña algo crucial. Desconfía siempre cuando los líderes te dicen que Dios está de tu lado, cuando te dicen que tu enemigo es malvado por su religión, cuando te dicen que matar en nombre de Dios es noble, porque la historia muestra una y otra vez que esas palabras son herramientas para manipular a millones de personas para que mueran en guerras que solo benefician a unos pocos en el poder. Los campesinos alemanes que murieron de hambre no ganaron nada. Los soldados suecos que murieron congelados en campos de batalla alemanes no ganaron nada. Las mujeres violadas, los niños huérfanos, las ciudades quemadas, todo ese sufrimiento no fue por Dios. Fue por las ambiciones de reyes, emperadores, cardenales y generales. Comparte este video ahora. Esta verdad necesita ser conocida por millones. Entonces, ¿qué aprendemos de los 30 años de horror? Varias lecciones cruciales. Primero, la guerra nunca es solo por una cosa. Es siempre una mezcla compleja de religión, economía, política, poder personal, venganza, miedo. Todos reducirla a una sola causa es de la guerra de los 30 años. Heredaron un continente. Las guerras largas destruyen todo. La población civil siempre sufre más que los soldados. Los 8 millones de muertos fueron mayormente civiles. Hambre,
enfermedad, masacres. Los soldados al menos tenían armas para defenderse. Cuarto, cuando los líderes hablan de guerra como algo noble, glorioso, necesario para defender valores sagrados, mienten. La guerra es horror, es traumatizar a millones, es destruir civilizaciones. No hay nada noble en quemar familias vivas dentro de sus casas. Quinto, las semillas de futuros conflictos se plantan en cómo termina el conflicto actual. Los tratados de Westfalia resolvieron algunas cosas, pero dejaron resentimientos que alimentarían guerras futuras. Así como el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, plantó las semillas de la Segunda. ¿Quieres que haga una serie completa sobre las guerras más brutales de la historia? Comenta Serie Guerras. La Guerra de los 30 años también cambió fundamentalmente cómo se libraban las guerras. Antes, los ejércitos eran relativamente pequeños, nobles con sus vasallos. Después de los 30 años, nacieron los ejércitos nacionales permanentes, estados que mantenían ejércitos masivos todo el tiempo. Esto llevó al militarismo moderno, a las guerras industriales del siglo XX. La destrucción total de la economía alemana también enseñó lecciones. Enseñó que destruir completamente a tu enemigo no beneficia a nadie, que Europa estaba económicamente interconectada, que si destruyes a tus vecinos, te destruyes a ti mismo. Esta lección eventualmente llevaría a la creación de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de que es mejor comerciar que guerrear. Pero quizás la lección más importante es sobre la propaganda. Durante los 30 años, todos los bandos produjeron cantidades masivas de propaganda, panfletos, canciones, sermones, obras de teatro. Todas pintando al enemigo como monstruos, todas presentando la propia causa como justa y divina. Esta fue una de las primeras guerras modernas de propaganda masiva, y funcionó. Convenció a millones de personas comunes de matar y morir por causas que no los beneficiaban. Si esta historia te cambió la perspectiva sobre la guerra y la religión, dale like ahora. Imagina vivir en Alemania durante estos 30 años. Eres un campesino. No te importa si el Papa es legítimo o si Lutero tenía razón. Solo quieres trabajar tu tierra, alimentar a tu familia, vivir en paz. Pero un día llega un ejército. Puede ser católico, puede ser protestante. No importa. Queman tu granja, roban tu comida, violan a tu esposa, matan a tus hijos si resistes. Te dicen que es por Dios y luego se van. Y 6 meses después llega otro ejército del bando contrario y hacen exactamente lo mismo. Y te dicen que ellos son los buenos, que están salvando tu alma. Esto se repitió durante 30 años. ¿Puedes imaginar el trauma, la desesperación absoluta? Hay cartas y diarios de la época que sobrevivieron. Son desgarradores. Un campesino escribió: «Ya no sé en qué Dios creer. Los católicos matan en nombre de Dios. Los protestantes matan en nombre de Dios. Si Dios permite esto, prefiero no tener ningún Dios». Ese hombre perdió a toda su familia, 7 hijos, su esposa, sus padres, todos muertos en diferentes saqueos. Una mujer en Magdeburgo sobrevivió al gran saqueo, escondiéndose en un sótano durante 3 días. Cuando salió, la ciudad estaba en cenizas. Escribió: «El olor de carne quemada llenaba el aire. Miles de cuerpos carbonizados en las calles. Bebés con cráneos aplastados, mujeres embarazadas con vientres abiertos. Los soldados celebraban emborrachándose con el vino robado mientras la ciudad ardía. Y todo en nombre de Cristo». Comenta nunca más si crees que necesitamos aprender de esta historia para no repetirla. El trauma colectivo de la Guerra de los 30 años marcó a Europa por generaciones. Los sobrevivientes contaban historias de horror a sus hijos. Esos hijos las contaban a sus hijos. Se convirtió en parte de la memoria cultural alemana. Hasta hoy,
En Alemania existe una profunda desconfianza hacia la guerra. Un pacifismo arraigado nació de estos 30 años. Curiosamente, la guerra también produjo avances. La necesidad de administrar ejércitos masivos durante 30 años mejoró la burocracia estatal. Los sistemas de impuestos se volvieron más eficientes. Los mapas se hicieron más precisos. La medicina de campaña avanzó por pura necesidad. La logística militar se convirtió en una ciencia. Todo esto eventualmente beneficiaría a la sociedad civil. Pero, ¿valió la pena? ¿8 millones de muertos valen esos avances? Obviamente no. La guerra también inspiró arte y literatura. La novela Simplicissimus de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, publicada en 1668, narra las aventuras de un joven durante la guerra. Es considerada una de las primeras novelas modernas en alemán. Es brutal, honesta, satírica, muestra la guerra sin romanticismo, como el infierno que fue. Compositores escribieron música sobre la guerra, pintores pintaron escenas de destrucción, no para glorificar, para documentar, para advertir a futuras generaciones. Nunca olviden, decían estas obras, nunca permitan que esto suceda de nuevo. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con "Llegué al final". Quiero saber cuántos realmente se quedaron para conocer la verdad completa. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Europa sangró durante 30 años? La respuesta simple que dan los libros de historia: por religión. Católicos contra protestantes. Pero ahora sabes la verdad. Fue por poder político, por ambición territorial, por riqueza, por ego de reyes y emperadores. La religión fue la máscara, la excusa conveniente. Pero debajo de esa máscara estaban los mismos motivos de siempre: avaricia, miedo y ansias de dominación. Y este patrón se repitió en la historia una y otra vez. La primera cruzada dijeron que era por liberar Tierra Santa, pero también era por riquezas de Oriente y por conseguir tierra para nobles sin herencia. La conquista de América dijeron que era por evangelizar salvajes, pero era por oro, plata y esclavos. Las guerras napoleónicas. Napoleón hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, pero construyó un imperio personal. La Primera Guerra Mundial dijeron que era por honor nacional y tratados, pero era por colonias y recursos. La Segunda Guerra Mundial. Hitler hablaba de espacio vital para el pueblo alemán, pero era por poder absoluto. La Guerra de Vietnam. Estados Unidos decía que luchaba contra el comunismo, pero era por influencia en Asia. La Guerra de Irak. Dijeron que era por armas de destrucción masiva, pero era por petróleo. ¿Ves el patrón? Los líderes siempre presentan razones nobles: Dios, libertad, democracia, defensa. Pero cuando investigas profundamente, siempre encuentras los mismos motivos reales: poder y recursos. Comparte este video ahora mismo. La verdad sobre la guerra necesita llegar a millones. La gran lección de la guerra de los 30 años es: sé escéptico. Cuando tu gobierno te dice que hay que ir a la guerra por razones nobles, cuestiona. Pregunta quién gana realmente. Pregunta quién paga el precio. Pregunta si hay alternativas. Porque la historia muestra que casi siempre hay alternativas, pero las alternativas no enriquecen a fabricantes de armas, no expanden imperios, no satisfacen egos de líderes. Los campesinos alemanes de 1618 no cuestionaron cuando los nobles dijeron que había que luchar por Dios. Creyeron, obedecieron y murieron millones por nada. Si hubieran cuestionado, si hubieran resistido, si hubieran dicho no colectivamente, tal vez esos 30 años de horror podrían haberse evitado. Pero esta lección aplica hoy. Cuando políticos modernos hablan de enemigos, de amenazas, de guerras necesarias, aplica las lecciones de 1618-1648. Pregunta: ¿quién realmente gana? ¿Quién paga el precio? ¿Hay otra forma?
Dale like si esta historia cambió tu forma de ver la guerra, la religión y el poder. Nos vemos en el próximo video de Pasado Curioso. Y recuerda, la historia no es solo entretenimiento, es una herramienta para entender el presente, para no repetir los errores del pasado, para construir un futuro donde 8 millones no mueran por las ambiciones de unos pocos. Los tratados de Westfalia establecieron algo revolucionario, que las diferencias se pueden resolver con diplomacia, que negociar es mejor que matar. Tomó 30 años de horror aprender esa lección. No la olvidemos. La próxima vez que alguien te diga que Dios está de su lado en un conflicto, recuerda Praga 1618, recuerda Magdeburgo 1631, recuerda los 8 millones. Y pregunta, ¿realmente Dios querría esto? ¿O es solo otro líder usando su nombre para sus propios fines? Suscríbete, dale like, comparte. Comenta qué guerra quieres que investigue después y nunca olvides, la historia se repite cuando la olvidamos. Hasta la próxima, amigos, y que nunca olvidemos los 30 años.